pues pidamos al Espíritu que realmente sea un lugar, un momento de encuentro, ¿no? Que lo que compartamos provenga de Él y regrese a Él a través de lo que somos, de lo que podamos compartir también. Y tal vez pues voy a leer un texto breve de la carta a los Efesios, porque es lo central de lo que vamos a hablar ahora. Por lo cual, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toda familia en los cielos y en la tierra recibe todo nombre, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser poderosamente rebustecidos por la unción del Espíritu en vuestro interior, para que Cristo habite mediante la fe en vuestro corazón, y para que, arraigados y cimentados en el amor, seáis capaces de captar con todo el pueblo santo cuál es la altura y la anchura, la largura y la profundidad de ese amor de Cristo Jesús, el cual excede a todo conocimiento, y para que seáis llenados de la plenitud de Dios. Pues venimos a adentrarnos en esta profundidad, en esta anchura, largura y altura que está fuera y al mismo tiempo dentro de cada uno de nosotros. Y ese es también el misterio. Eso que parece que haya de ser alcanzado es al mismo tiempo aquello por lo que ya hemos sido alcanzados. Y por eso estamos aquí. Si no, esta tarde o esta mañana de ustedes no nos encontraríamos respecto de otras actividades posibles, pues para profundizar este gran misterio, ¿no? Sí, bien, habéis leído el libro y culmina pues con esa expresión de San Pablo que no en todas las traducciones aparece de este modo. La realidad es Cristo. Si han buscado a lo mejor en Colosenses 2:17 está traducido de diferentes maneras, pero me pareció que esta era la más sugerente de todas, ¿no? En Colosenses 2:17 dice: la realidad completa es Cristo. La realidad y lo real, aquello que hace que sean reales las cosas, es lo que cristianamente identificamos como Cristo, sabiendo que cada religión tiene un nombre diferente para decir lo mismo. Lo que nos hace a nosotros cristianos es que eso le ponemos el nombre de Cristo y aparece como el rostro de Cristo. Pero si fuéramos budistas, lo llamaríamos la naturaleza búdica; si fuéramos musulmanes, lo llamaríamos la naturaleza muhammadiana o la revelación del Corán; si fuéramos hindús, según las diferentes corrientes, cada una le llama de una manera diferente. Y ese es también el misterio, ¿no? Que nos adentramos en un contexto interreligioso y al mismo tiempo lo hacemos a través de nuestra religación, porque como ahora mismo estamos hablando en castellano y no estamos hablando en swahili o en ruso o en otra lengua, ¿no? Por lo tanto, es a través de nuestra lengua que nos podemos comunicar. Pues también la religión es un lenguaje que, que articula y despliega lo inefable, ¿no? Y lo que hace a cada religión que sea esa y no otra es que lo hace determinado de un determinado vocabulario, de unos determinados textos, de unos determinados también símbolos, ¿no? Del cual, sin duda, para nosotros es el rostro de Cristo, ¿no? Sin duda. Mantener simultáneamente la radical, digamos, unicidad y especificidad del propio camino que nos hace caminar por este y no por otro camino,
y al mismo tiempo reconocer con una generosidad inmensa que los otros caminos van a dar al mismo lugar, eso forma parte también hoy de nuestro tiempo. Y no siempre es una cuestión fácil, pero ahí estamos, en algo que es relativamente nuevo, de un modo, para decirlo así, mayoritario, cada vez más mayoritario. Eso había sido, en algunos casos, algunas personas más cercanas a tradiciones religiosas habían hecho ese esfuerzo, pero hoy en día eso ya es, de alguna manera, patrimonio de esta aldea global, donde ya en el foro común están las religiones, cada cual con sus cantos, con sus símbolos, con sus textos y también con su silencio. Bien, pero nosotros lo hacemos pues a través del lenguaje cristiano, lógicamente, porque es el que nos acompaña, el que nos guía y el que nos despliega también, ¿no? Bueno, llegar a comprender que la realidad es Cristo o que lo real es Cristo, requiere un camino, requiere un proceso, que es en el que, como digo, mayoritariamente o cada vez más mayoritariamente nos encontramos. Y me atrevería a simplificarlo de alguna manera y a explicarlo como en tres tiempos. Hay tres momentos que coincidirán probablemente con el propio itinerario personal de cada uno de ustedes. Y también, hasta cierto punto, con el tiempo colectivo de la historia de la Iglesia. Y podemos decir que el primer momento es Jesús de Nazaret. Accederemos a esa inmensidad a través de la concretud de esa encarnación, así ha sido llamado en nuestra tradición, donde el creador y desplegador del universo se ha reducido, digamos, concentrado en un ser humano, cuyo nombre es Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret. Esto es una mirada retrospectiva, lógicamente, porque aquellos que vivieron con él no estaban todavía en este lenguaje, no hubieran dicho, era imposible que pudieran decir que era la encarnación del Hijo de Dios. En el recorrido que vemos en los evangelios, hay un progresivo y lento reconocimiento, primero, de la persona concreta de Jesús de Nazaret. Hoy en día se están haciendo muchos estudios exegéticos, históricos, sociológicos, incluso se está llegando a una segunda o tercera cristología que llega hasta a estudiar qué granos de trigo se comían en aquel tiempo en Nazaret y qué tipo de maderas habían, porque Jesús parece que era hijo de un artesano, parece que José no fuera solo carpintero, sino pues que hacía bastantes cosas a la vez en todas las casas que había que construir. Parece que Nazaret estaba cerca de una colonia romana y entonces podría haber sido eso también el inicio de una mirada más cosmovisional de Jesús, que no quedó solamente reducido en un pequeño pueblecillo de Palestina, sino que ya desde pequeño con su padre habría ido a esta ciudad cercana y por lo tanto habría oído latín, habría oído griego, bueno, son descubrimientos recientes historiográficos que nos aproximan a esa figura concreta de la cual sabemos que vivió entre 30 y 33 años, y también, según las cronologías de los evangelios, que difieren bastante, según unas cronologías, fue solo un año la vida pública de Jesús, solo un año, y en cambio en Juan parece que se hable de 3 años. O sea, no, esa vida pública que decimos 3, en algunos de los evangelios es uno solo. Y en uno sucedió tanto. En un solo año, o 3 años, que también serían muy pocos, en nuestra historia, la historia del mundo cambió. Bueno, ¿qué sucedió ahí? ¿No?
Bien, pues un hombre, un varón de 30 años aproximadamente, que hoy en día sería pues unos 45 años, sea suficiente recorrido de madurez como para que no sea un joven adolescente, ¿no? Ni un anciano, sino que una adultez constituida, donde en él eclosiona una claridad de conciencia que en los textos evangélicos lo identifican en el Corán, en el Jordán. En el Jordán hay un despertar de la conciencia de Jesús, donde escucha, de la manera que está narrado en nuestros evangelios, esas palabras, sea como fueran, que las comprendiera, las escuchara o se les fueran reveladas: tú eres mi hijo, en ti me complazco, hoy te he engendrado. Y a partir de esta experiencia fundante de Jesús en el Jordán, aquello que él buscaba, porque podemos imaginar un adolescente, un niño incluso, y luego adolescente y joven, ese fuego que tendría por dentro, ¿no? El quemaría, ¿no? En sus noches y en sus días, ¿no? Esa mirada profunda, y amplia y al mismo tiempo compasiva, preguntándose por su llamada, ¿no? Por su identidad, por su misión, ¿no? Eso que también hoy en día parece que hay más claridad sobre el tema, ¿no? De que no es que, según los relatos evangélicos, pues Jesús hubiera ido hacia los 30 años, 15 días más o menos, haciendo una acampada cerca del Jordán, porque según la tradición su primo estaría ahí bautizando. No, eso parece que es mucho más largo, ¿eh? Es posible que Jesús, vamos, parece ser, ¿no?, que fueran años de búsqueda, eso que queda explicado en pocos días. Es muy posible que Jesús estuviera recorriendo los diferentes grupos político, místico, religiosos que había en aquel tiempo, desde los esenios, celotas, saduceos y otros grupos que había en un tiempo de mucha agitación. Él busca, ¿no? Busca la palabra que le resuene, ¿no? Que le resuene. Y de todo lo que él ha visto, donde reconoce a su maestro, digamos, a alguien que le puede decir algo nuevo, es Juan, ¿eh? Ese profeta que, muy austero, dice unos textos, viste con piel de camello, y esto es muy importante, Juan se sitúa radicalmente en la tradición profética, en contraposición a la tradición sacerdotal, que coexisten con cierta dificultad durante 4 siglos o 5 siglos en Israel. Primero está la tradición profética, pero cuando se institucionaliza lo sagrado, aparece el templo, y los que cuidan del templo son los sacerdotes. Bueno, pues que Juan, al que Jesús sigue, se sitúe, reciba un bautismo, esto es muy importante, frente a la neurosis del templo de Jerusalén, donde cada año se motiva y se acentúa una culpabilidad que hay que redimir, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, y toda la estructura del templo está construida sobre ejercer una culpabilidad que luego es redimida por unos sacerdotes que son los que interpretan, bueno, todo este constructo, que va a ser el que va a matar a Jesús, el que va a expulsar a Jesús de Jerusalén. Está desde el inicio decantado en Juan, porque cuando Juan está en el Jordán, en lugar de hablar de una expiación anual que hay que hacer en el templo a cambio de palomas o becerros o lo que sea, él habla de un solo bautismo de conversión, una sola vez en la vida basta para convertirse, es para girarse 180 grados, que es lo que significa tebubá en arameo, conversión, convertirse, girarse 180 grados hacia lo esencial, ¿no? Hacia Dios, ¿no? Un solo bautismo, sin ninguna moneda a cambio, sin ninguna tórtora, ni ningún animal, ni ninguna ofrenda, la verdad de sí mismo. Juan no pide nada a cambio, de tal manera que los sacerdotes de Jerusalén van a preguntarle quién es él, si ese es el Mesías o qué está haciendo, porque está
atrayendo a mucha gente, ¿no? Bueno, a Jesús lo encontramos como discípulo de Juan durante un tiempo y allí tiene su experiencia fundante, no en un templo, sino en las aguas limpias y frías, si os habéis bañado en el Jordán en invierno, son frías, si es en verano, son muy calientes y escasas. Bueno, pues ahí él recibe el conocimiento de su identidad. Y ya está. En algunas de las traducciones de ese momento, en Lucas en concreto, se dice: tú eres mi hijo, en ti me complazco, hoy te he engendrado. Hoy. Y ese hoy es eterno. Es siempre el hoy de Dios, ¿no? No es hoy que se convierte luego mañana en ayer porque ya ha pasado ese hoy, ¿no? No, ese hoy es extendible, tiene sabor de eternidad. Ese hoy se produce en cada instante. En cada instante Él es engendrado. Y lo que irá descubriendo, entonces, por eso se va 40 días al desierto, no para ser tentado, sino para profundizar en lo que ha sucedido. Y entonces comprende que el reino de Dios ya ha llegado. Eso que el pueblo de Israel lleva 400 años esperando, ya está allí. Y Él es el mediador o la realización de ese tiempo de Dios, ¿no? Que es el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que aquellos y aquellas que tienen el corazón limpio lo pueden percibir y cada uno y cada una de ellas es sanada de su dolor, de sus diferentes dolencias. Hay muchas, digamos, curaciones, muchas también integraciones en la sociedad, de una sociedad muy dual, muy terriblemente elitista o, bueno, condenatoria, regida por lo impuro, por lo puro, por lo impuro, por lo prohibido, por lo permitido. Jesús restablece e integra a los que son expulsados por la ley de nuevo en la comunidad, porque hay otra ley superior que no expulsa a nadie, ¿no? Y esa ley, por otro lado, es la culminación de la Torá, no es otra ley, porque dirá, no he venido a cambiar ni una sola tilde de la Torá, sino a darle su cumplimiento. Esa es también la gran paradoja de entonces y de ahora, porque todo esto nos iremos acercando a hoy, porque hay muchas cosas muy parecidas hoy de aquel 2000 años atrás, ¿no? Lo que sucede es que Jesús de Nazaret de tal manera interpreta la tradición que ha recibido que la desborda, y el cuenco que la contenía al mismo tiempo queda superado. Y eso está representado pues por la expulsión de Jesús, la crucifixión de Jesús fuera del recinto de Jerusalén. Jerusalén no puede soportar tanta incandescencia porque no cabe ahí en las murallas de esa ciudad que se ha construido, ¿no? Y entonces expulsado de la ciudad y muriendo en muerte de cruz, con todos los crucificados de la historia y todas las perpetuaciones que hacemos los humanos, dañándonos los unos a los otros por nuestra locura, allí en lo más profano para Israel y para los romanos, porque es el lugar de la putrefacción de los cadáveres, es el lugar de lo más impuro y más execrable para también los romanos, que es donde torturaban de la forma que sabían hacerlo a sus enemigos. Allí se desgarra el velo del templo, porque eso que está escondido y secuestrado dentro de la ciudad en el Sancta Sanctorum ha quedado abierto para siempre, porque nadie puede secuestrar a Dios. Y ese secuestro de lo sagrado es la tentación, la terrible tentación y el terrible pecado de toda religión, incluida la nuestra. Bien, eso parece que termine así, con un fracaso absoluto, totalmente pues inesperado para los propios discípulos, que
que quedan además muy asustados porque si han cogido a Jesús también les pueden coger a ellos. Hay también unas últimas interpretaciones que están haciendo de que los dos bandidos clásicos que murieran a izquierda y a derecha de Jesús no serían dos bandidos, sino que serían más que dos y que serían algunos de los discípulos que encontraron, que llegaron también a coger con Jesús. O sea que no todos pudieron huir y que cogieron a los que pudieron y los crucificaron juntos. Con lo cual, eso todavía es mucho más fuerte. No solo a Jesús, sino a Jesús y todos los que le seguían. Por lo tanto, estaban a peligro de muerte y por eso el miedo que tienen durante la resurrección, en Pentecostés, porque van también a por ellos. Porque entienden muy bien que no es solo Jesús, sino es aquellos que se han sido intoxicados por Jesús, digamos, ¿no? Bueno, todo eso parece que termine una vez más en manos de los poderosos que aplastan, ¿no?, cualquier brizna de libertad o cualquier brizna de novedad que aparezca en el pueblo, digamos, y de pronto y no tan de pronto, porque la resurrección, cuando leemos los relatos de resurrección, vemos que no es tan de pronto, porque ese tercer día, además el tercer día también es un símbolo. Tercer día no significa pasado mañana, ¿verdad?, ¿no?, sino que significa el tiempo necesario para que acabe algo y comience de nuevo otra cosa. Hay quien lo ha puesto en relación con la luna nueva, cuando la luna muere en su luz al final de su ciclo. Durante 2 días no se ve la luna y al tercer día vuelve a aparecer en su proceso de luna creciente. Bueno, son poblaciones muy miradas, muy relacionadas con el cielo y por lo tanto es muy posible que ese al tercer día significa el tiempo suficiente para que realmente termine un ciclo y comience uno nuevo. Por lo tanto, no son 3 días, ni siquiera, bueno, sino que es un tiempo y cada cual tiene su tiempo. Y eso también está expresado en los evangelios, porque a María cada cual tiene su tiempo y su lugar. En María Magdalena es aquella misma mañana del lunes, digamos, de nuestro hoy domingo, pero del lunes judío, en el sepulcro. En los otros discípulos es en el cenáculo donde estuvieran reunidos en Jerusalén, en los de Emaús camino pues, de su huida, en otros es en el lago. O sea, el Señor se aparece en nuestros lugares y nos viene a buscar ahí donde estamos extraviados, ¿no?, en el tiempo oportuno, ¿no? Bien. Y entonces ahí aparece un segundo momento de Jesús, ¿no? El Jesús de Nazaret, que digamos desde el punto de vista corporal, biológico, histórico, ha terminado con una crucifixión, da paso a un segundo tiempo cristológico, digamos, que es lo que llamamos el Jesucristo, ¿no? Jesús el Cristo resucitado, Jesús resucitado, sea lo que sea esa resurrección, una palabra también equívoca. Hay quien ha dicho que resucitar pues, es demasiado parecido a la resurrección de Lázaro. Ahí a veces tenemos unas imágenes demasiado corporales de la resurrección, cuando está claro que estamos hablando de otra dimensión. Bueno, sea lo que fuere, no vamos ahora a entrar por ahí, pero sí que es importante es que hay una irrupción de esa vida todavía más plena que va más allá de la corporalidad de Jesús. O sea, es una discontinuidad en la continuidad o una continuidad en la discontinuidad, tal como la muerte es también para nosotros, es un umbral donde dejamos la cáscara del gusanillo queda vacía y aparece la mariposa. Entonces, entre la mariposa y el gusanillo hay una discontinuidad y al mismo tiempo una continuidad porque es eso mismo. Bueno, pues ese Jesús de Nazaret, Cristo, que les cuesta reconocer y que está simbólicamente expresado en esos 40 días de apariciones y desapariciones, porque todos los textos evangélicos de resurrección son, primero, un lento reconocimiento de ese nuevo modo de Cristo Jesús de manifestarse, y al mismo tiempo, cuando lo han reconocido, entonces desaparece para que no se queden solo con una figura, para que no se queden solo con un lugar o con un tiempo, porque ahí empezarán a comprender que Cristo resucitado está en todos los tiempos y en todos los lugares. Pero todavía no están
en ello. Necesitan la experiencia concreta y más o menos repetida de esa presencia que ahora tiene otra manifestación y que es Él, pero es Él más allá de lo que fue, porque ese recorrido biológico ya ha sido realizado. Esa individuación de Jesús en el espacio y en el tiempo, que es nuestra corporeidad, ha sido abierta en ese otro modo de existencia que es la del resucitado. Eso también es muy interesante porque esa ascensión, que también es una imagen simbólica, difiere en el tiempo y en el espacio según los evangelios. Porque resulta que en Mateo y en Marcos Jesús resucita en Galilea. Ir a Galilea porque os precedo y va a hacer la ascensión, digamos, en Galilea. Y en cambio en Lucas, y en Juan no aparece, en Lucas, la resurrección se produce en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Se equivocan? ¿Se contradicen? No, es que están hablando de otra cosa. No están hablando de algo que se pueda poner en un calendario, sino están hablando de una experiencia permanente que se va desplegando en la medida que se comprende. Y cuanto más se comprende, más se despliega. Y cuanto más se despliega, más se comprende. Eso en la primera comunidad van entendiendo que ahí ha pasado algo mucho más que un simple profeta, digamos. La palabra Mesías se adecúa lo más parecido a lo que tienen, pero en los siglos posteriores, la Iglesia, las primeras comunidades, entiende que la palabra Mesías se queda corta incluso respecto de lo que es Jesús según hoy le entendemos. No es solo alguien que Dios envía, que es el Hijo del Hombre, bueno, pues las imágenes mesiánicas que son muy potentes, pero que todavía son de un ser enviado por Dios, ¿no? Durante 4 siglos y medio hasta Calcedonia, la Iglesia escucha y los que se encuentran en los concilios son sobre todo monjes, o sea, personas de oración, que van comprendiendo que Jesús es Dios mismo hecho ser humano. ¿Y cómo puede ser que Dios pueda ser humano y al mismo tiempo no perder su trascendencia? Y entonces poco a poco va apareciendo la comprensión triunitaria de Dios, donde siendo el uno, al mismo tiempo es múltiple, es tres, en sus diferentes modos de ejercer o de estar en la divinidad. Y lo propio del Hijo es tomar la forma que contiene todas las formas de las cuales nosotros participamos en cuanto que forma también creada. Y entonces se llega a esa formulación máxima de Calcedonia, sin separación, sin confusión tampoco, Dios y hombre, toda la... Y ahí es donde entramos en algo importante. El cristianismo se detuvo dogmáticamente allí, en el siglo V, se detuvo en Calcedonia, porque no se podía decir ya nada más. Y eso es donde el cristianismo encuentra su identidad, y su teología, y su antropología. Bien. ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Qué se está produciendo en un sentir colectivo cada vez más compartido? También fruto, yo creo, del encuentro con las demás religiones y también por el paso purificador del ateísmo, porque mucho del ateísmo contemporáneo es una negación de un Dios infantilizante que ya no cabe en nuestras mentes ni en nuestros corazones. Y es una noche oscura de una civilización que busca esa trascendencia, pero de formas creíbles y no de formas increíbles como son las que, bueno, según cómo se lea en los textos bíblicos y evangélicos, según en qué grado de conciencia se lean, pues ya no pueden acompañar, pero según cómo se interpreten, y aquí es donde estamos ahora, estamos interpretándolos con un nuevo estado de conciencia que nos permite comprender algo nuevo que no se había dado, yo creo, se ha dado en los místicos y en las místicas, que estamos recuperando en los últimos años. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Juliana de Norwich, las Beguinas,
unas cuantas personas, Maestro Eckhart, por supuesto, atisbaron eso, y, bueno, atisbaron y lo dijeron, ¿no? Pero eran voces aisladas, ¿no? Y además algunas de ellas prohibidas, ¿no? Hoy ya no, eso ya no se puede prohibir, porque es necesario, es absolutamente necesario que comprendamos el potencial desbordador de los dogmas que contenemos, tal como Jerusalén quiso apropiarse y proteger el templo, el Santa Santorum, pero al mismo tiempo quedó desbordado, ¿no? Bueno, pues algo así le están pasando a nuestros dogmas, ¿no? Protegen lo más sagrado, pero según como los entiendan, lo secuestran, o según como lo entiendan, quedan desbordados por la comprensión contemporánea de aquello que fue dicho hace 1500 años. ¿Y qué es lo que hoy comprendemos? Por gracia de Dios, no porque seamos mejores que nuestros ancestros, ni mucho menos. Lo comprendemos gracias justamente al camino de nuestros ancestros, a todo el relevo generacional que hoy nos hace ser hijos e hijas del siglo XXI y no del siglo XX, del siglo XIX o de otros siglos. ¿No? No es porque seamos mejores, ¿no? Además, incluso a lo mejor nosotros fuimos aquellos, pero bueno, este es otro tema. Es decir, ¿cuál es la cuestión? ¿Y si resulta que lo que fue dicho de Jesús es lo que hoy podemos comprender que es dicho de todas y de todos? Que esa encarnación de Dios en Cristo Jesús se sigue produciendo en cada uno y en cada una de nosotros y de nosotras. Y entonces puede haber una reacción de ciertos guardianes de la ortodoxia, ¿no? Que se desgarren como Anás y Caifás, ¿no? Diciendo blasfemia, ¿no? Como cuando Jesús en el Sanedrín, y eso le lleva a la muerte, el castigo de Jesús es un castigo teológico, además de que les molestara socialmente también, no, las dos cosas, era muy molesto, pero además lo que justifica la condena es la teología. Cómo tú te eriges en en Mesías, como el Hijo del Altísimo, si eres un hombre cualquiera, al que se te puede abofetear, que lo abofetean, humillarlo, y no sale fulguración de fuegos destrozando y quemando, no, no pasa nada allí delante de ellos, ¿no? Porque no saben ver lo que está sucediendo, ¿no? Como Pilatos que tuvo a Jesús ante él y dice, ¿qué es la verdad? ¿No? Y la tenía delante de él y no pudo reconocerla, ¿no? Porque tenían demasiado que perder, ¿no? Demasiado que soltar para poder ver la verdad que había ante ellos, ¿no? Bien, pues si el Mesías que esperaba Jerusalén, Israel, era un Mesías que con él llegaría el fin de la historia porque acabaría con los enemigos y con las enfermedades, y el signo aún ahora para los judíos de que Jesús no es el Mesías es porque la historia no terminó y ellos creen que cuando llegue el Mesías será el fin de la historia y por lo tanto la historia ha terminado, por lo tanto Jesús no podía ser el Mesías. Eso es una determinada manera de comprender el Mesías, como lo mismo hoy puede estar sucediendo. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos lo mismo que Él si cada uno de nosotros sabe las sombras que arrastra, ¿no? Y las heridas y todo aquello de incompleto que hay en nuestra existencia? Sin duda, no vamos a idealizarnos ni a confundirnos, ¿eh? Pero no se trata de eso, no se trata de eso, porque el camino evidentemente que hay que seguir haciéndolo, sino de reconocer el don infinito que hay en nuestro ser finito, ¿eh? Y ese don infinito no nos pertenece, sino que eso es un despliegue que hoy se nos puede permitir comprender, y eso cambia la manera de vivir la religión, de vivir nuestros rituales, de vivir la estructura eclesial, cambia muchas cosas. Y por esto asusta. Y al mismo tiempo ya no podemos ir hacia atrás, porque cuando se produce una claridad de conciencia, se produce para todas y para todos.
y ya no podemos ir hacia atrás. De algún modo, Jesús nos dice, sois lo que soy. ¿Os atrevéis a creer eso? Yo soy, ¿no? Aparece 18 veces en el Evangelio de San Juan como reverberación del yo soy del Sinaí. Y Jesús significa Yeshua, o sea, Jehová, Dios salva, ¿no? Es decir, y si yo, Jehová, Yeshua, Yahvé, significa yo soy, lo que salva es ser. Lo que nos salva es ser auténticamente lo que somos. Jesús salva en la medida que somos lo que realmente somos, ¿no? Por lo tanto, cuando invocamos su nombre, nos está devolviendo a nosotros. Sed lo que sois. Y eso es lo que empezamos a atisbar cada vez más todos y todas. Entonces, decir que Jesús es la realidad, Cristo es la realidad, es comprender que Jesús de Nazaret en su momento y que la estructura crística, ¿no?, tiene la capacidad de conjunción de lo divino, de lo humano y de lo cósmico, o sea, es una conjunción cosmoteándrica, que es el misterio de la encarnación, donde según el modo de vivir, porque eso evidentemente no es una idea, es un modo de vivir, el modo crístico de vivir, el modo jesuánico de vivir, es decir, como lo vivió Jesús de Nazaret hace 2000 años, pero que ha de ser revivido y recreado hoy, 2000 años después, cada cual en su contexto. En esa conjunción donde lo divino se hace humano y se hace historia a través de nuestra corporeidad y se hace camino compartido con, bueno, con toda la humanidad, ¿no? Tratando también de comprender cómo las otras tradiciones religiosas han recibido ese mismo mensaje a través de sus propias tradiciones, sus propias revelaciones. Por lo tanto, cuando decimos Cristo, no solo nos estamos refiriendo a Él, y al mismo tiempo nos seguimos refiriendo a Él porque en Él eso ya fue realizado, ¿no? Eso ya ha sido completado, y porque ha sido completado en uno de nosotros, podrá ser completado en todas y en todos. Por eso la tradición dice que Jesús nos salva, ¿no? La salvación que viene de Jesús, según el lenguaje tradicional, significa que en Él se ha realizado lo que nosotros está todavía en proceso de realización, pero porque solo ya en uno de nosotros se ha realizado, eso ya ha abierto las puertas de la posibilidad de nuestra propia realización. Entonces, Jesús sigue siendo pauta porque sus palabras, su vida, su modo de vivir y su modo de morir es pues, paradigmático, por supuesto, para recrearlo en las situaciones mm, que cada cual y cada uno de nosotros ha de vivir. Entonces leemos los evangelios para que provoque en nosotros nuestro propio evangelio. El quinto evangelio se ha dicho que son el de los Hechos de los Apóstoles, pero luego está el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el 8 millones de cada uno de nosotros que somos los que hoy existimos en un deseo crístico de realizar lo que verdaderamente importa, es juntar el cielo y la tierra a través de lo que somos. Eso es real. Espera a realizarse, hacerse real. Entonces ya es y al mismo tiempo todavía está por hacer, ¿no? Porque esa es nuestra condición de seres humanos, nuestra condición procesual, ¿no? Y ahí es donde estamos, ¿no? Entonces, decir que la realidad es Cristo es
digamos, desvelar, correr el velo de lo real, para que en esa transparencia que en él ya fue y que nuestros hermanos y hermanas mayores se ha ido dando, y por eso seguimos leyendo o estamos redescubriendo textos que habían quedado en el olvido porque con otras categorías no eran inteligibles, y en cambio hoy nos alimentan porque dicen lo que hoy necesitamos cada vez más escuchar y orar y compartir todas y todos, ¿no? Al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Por ella se hicieron todas las cosas cuanto existen, y era la luz de los seres humanos. Y sin ella no existiría nada de cuanto se ha realizado. Y esa palabra acampó entre nosotros. En Jesús de Nazaret, el primero. Y luego nos pasó el fuego en el día de la ascensión, diciendo, id, todo el poder se me ha dado, ahora os lo paso a vosotros, y bautizad en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sumergir vuestras vidas, que es lo que significa bautizar, hacia el Padre, o sea, hacia la fuente, hacia el origen, hacia aquello que nos da el ser, como Jesús es impensable sin esa profunda y continua oración que le hacía escuchar y ver antes lo que luego lo que luego habría de él también de poder ver por sus propios ojos, pero antes el Hijo no hace nada que antes no haya visto ver a su Padre, nos dice San Juan. Por tanto, bautizar en el Padre es sumergir hacia el origen, en el origen. Bautizar en el Hijo es sumergir nuestras relaciones en fraternidad y en sororidad, ¿no? En todo aquello tan difícil y tan bello, ¿no? De nuestras relaciones, de las más cercanas hasta las más lejanas, desde las familiares hasta las político-económicas, etcétera, etcétera. Es decir, ese reino de Dios que se teje relacionalmente, por lo tanto en horizontalidad, en filiación compartida, o sea, bautizar en el Hijo y bautizar en el Espíritu Santo, sumergir vuestra mirada y vuestra comprensión en el dinamismo divinizador del Espíritu Santo, que no sabemos de dónde viene y a dónde va, aunque sí sabemos en verdad de dónde viene y a dónde va, porque procede de Dios y regresa a Dios a través de cada una de las situaciones concretas que se han de discernir, porque las situaciones son múltiples circunstancias y en cada momento hay que escuchar ese flujo del espíritu, ese discernimiento para saber si lleva hacia las fuentes de la vida, hacia el origen, hacia el Padre y a la fraternidad, o si no se encierra en bucles inacabados de autocentramiento o de extravío o de lo que fuere, ¿no? Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Dice que se va y al mismo tiempo que se queda. ¿Qué se va? Se va una forma determinada de él, pero se queda la esencia crística que se prolonga en nosotros y en nosotras. Bueno, pues algo así. Esto no son más que balbuceos de una música y de una melodía que cada cual la compone, la canta y la escucha a su modo, y al mismo tiempo que podemos compartir, porque pues tenemos el mismo lenguaje, las mismas referencias, y eso nos hace sentirnos, pues eso, formar parte de esa tribu que decíamos antes, ¿no? O de varias tribus, porque cada cual también tiene diferentes referentes, está bien, ¿no? Para nutrirnos, para confortarnos, confrontarnos también a nuestras años, pues tener la humildad de, pues sí, nos equivocamos, bien, pues para eso estamos juntos, para podernoslo decir sin dañarnos, sino al contrario, ¿no? Pues, aprendiendo como cada día, ¿no?